días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga ricamente. En el Evangelio según San Marcos, concretamente en el capítulo 3, a partir del versículo 31, leemos lo siguiente. Después vinieron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque aquí que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Hermanos queridos, una vez más encontramos al Señor Jesucristo, como siempre, tremendamente ocupado, en esta ocasión en una casa predicando, enseñando la palabra de Dios. La casa estaba llena, abarrotada de gente. Ya no cabía, como se suele decir, ni un alfiler. Su madre y sus hermanos están fuera de la casa y le mandan a llamar, tal vez pensando que él iba a interrumpir su enseñanza, su discurso, su predicación, para atenderlos. Sin embargo, no fue así. Él aprovechó la oportunidad para dar una enseñanza más, una de tantas. Y él dice, mi madre y mis hermanos, es decir, mis familiares, son aquellos que llevan a cabo en sus vidas la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Fíjense qué importancia tan grande le da el Señor a hacer la voluntad de Dios, que compara a esas personas con sus familiares, con sus hermanos, sus hermanas y con su madre. Sus discípulos estaban dentro de esa casa. Por consiguiente, ese argumento de que Jesús no tenía hermanos o hermanas es rotundamente falso, porque la Biblia nos enseña que sus discípulos estaban dentro. Es decir, que una cosa son sus discípulos y otra cosa es su familia, su madre, sus hermanos y sus hermanas, que las tenía según los evangelios. Ahora bien, la voluntad de Dios no es una opción, no es una propuesta que el Señor nos lanza y tenemos que pensar y meditar y reflexionar si la vamos a llevar a cabo en nuestra vida, sí o no. No es así, esto no funciona así, mis queridos hermanos y amigos. La voluntad de Dios debería ser lo más importante, lo prioritario en nuestras vidas. Y no estar tan ocupados ni tan estresados en nuestra agenda personal, porque en definitiva, y creo que ya todos lo sabemos a estas alturas, de lo que se trata nuestra vida ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que hemos entendido el Evangelio y que queremos ir en serio, es llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, sea cual sea. Y dicho sea de paso, la Biblia dice, y todos ustedes lo saben también perfectamente, que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Los planes que Dios tiene para nuestra vida son 1000 veces mejores que los planes que nosotros muchas veces nos inventamos o nos creamos. La voluntad de Dios debería ser lo más importante en nuestra vida. Al fin y al cabo, solamente vamos a vivir una vez. No creemos en una reencarnación. No creemos que lo que dejamos sin hacer hoy, mañana volveremos otra vez a este mundo y lo terminaremos. Y así sucesivamente. No, mis queridos hermanos, esto no funciona así. La palabra de Dios nos enseña que es aquí y ahora, cuando tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. Después, una vez que hayamos muerto y ya estemos en la presencia del Señor, pues ya estaremos en otro nivel, en otra dimensión, y ya es demasiado tarde el plantearnos el ir a ese lugar a evangelizar, llevar la palabra de Dios a esta persona o aquella, ya no es el momento, ni el tiempo, ni el lugar para esos planes. Probablemente el mundo ha inventado este refrán, por cierto, a veces muy certero: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La vida pasa volando, es corta, es neblina, dice Santiago en su epístola. Por consiguiente, ya va siendo hora de hacer un alto en el camino y preguntarnos si verdaderamente lo que estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando, el lugar en el que estoy, es el idóneo, es el plan, el propósito de Dios para mi vida, o yo me he enredado y me he liado tanto con mis asuntos, con mi agenda personal, con mis proyectos, con mis planes, que me he olvidado
de consultarle a mi Dios y de preguntarle si verdaderamente lo que estoy haciendo le agrada o no le agrada. Me viene a la mente esas personas que en el día del juicio se presentarán delante del Señor, y por cierto la Biblia dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Puede darse incluso el caso de que haciendo cosas, vamos a decir, ministeriales o de tipo espiritual, tampoco estemos acertando con el hecho de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque no es cualquier cosa, aunque sea bonita, aunque sea llamativa. Como he dicho en los últimos cultos, en las últimas reuniones, no todo lo correcto muchas veces le cae bien a la gente y es popular. Y no todo lo popular y lo que le cae bien y le gusta a la gente siempre es lo correcto. Aquí de lo que se trata es de ser honestos, de examinarnos a nosotros mismos y de preguntarnos, ¿realmente me interesa en mi vida llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿O es algo que no le doy ninguna importancia? Fijaros que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, lo hemos dicho en otras ocasiones, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, él sabía cuál era la voluntad del Padre para él en ese momento. Pero él pidió que si había alguna posibilidad de no pasar por ese calvario, pues que no lo permitiera. Pero siempre añadía la coletilla, siempre añadía la hermosa frase, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él aceptó la muerte, él aceptó el ir a morir a la cruz con gozo, porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Y es ahí donde vamos a experimentar verdadero gozo, paz, satisfacción. Es ahí donde el corazón se va a llenar, sabiendo que independientemente de los resultados, independientemente si hay apoyo o no, el hacer la voluntad de Dios tiene que ser el agrado, tiene que ser el deleite más grande de nuestra existencia. Por eso él comparó a los que hacen la voluntad de su Padre, a los que hacen la voluntad de Dios, con su madre y con sus hermanos. Por otra parte, vemos que el Señor no interrumpió su enseñanza, su predicación, su discurso, y dijo, bueno, tengo que atender a mi madre, tengo que atender a mi familia. No le dio un trato preferencial a su madre y a sus hermanos, sino que Él enseñó y estableció que los que quieren hacer la voluntad de Dios tienen que estar donde Él está. En otras palabras, somos nosotros los que tenemos que seguirle a Él y no pretender que Él nos siga a nosotros, como algunos creen que es la vida cristiana. Que el Señor me tiene que respaldar, me tiene que apoyar, me tiene que abrir las puertas que yo quiero que me abra, etcétera, etcétera, olvidándome de que nosotros somos ovejas de su prado y las ovejas siguen al pastor y no el pastor a sus ovejas. Por consiguiente, si el Señor es nuestro pastor, si hemos ya confesado que Él va a ser el pastor de nuestra vida hasta que partamos de este mundo, sigámosle a Él. Preguntémosle a Él a menudo, frecuentemente, Señor, ¿estás contento con lo que estoy haciendo? ¿Estoy en el centro de tu voluntad o estoy en una voluntad permisiva donde tú me permites hacer cosas, pero en el fondo esa no es la voluntad perfecta de Dios para mi vida? Hermanos queridos, este es un tema de trascendental importancia. No se lo tomen a juego, tómense muy en serio el orar, el buscar tranquilamente la voluntad de Dios, porque quiero terminar diciendo esto. Aquel rabino llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, cuando él cae a tierra y sabe que está hablando nada más y nada menos que con el Señor Jesucristo, a quien él perseguía sin darse cuenta, la pregunta que a continuación le hace transformó su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Ya sabemos a quién estamos honrando. Ya sabemos a quién hemos aceptado y recibido a que venga a morar a nuestros corazones, al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso ya lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pero tenemos claro que a ese Rey que nos ha llamado, a ese Salvador que se ha aparecido en nuestro camino y nos ha transformado la vida, hay que honrarlo y servirlo. ¿Cómo? Atrévete a hacerle hoy la pregunta que Saulo de Tarso le hizo al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Si esa pregunta, desde lo más profundo del corazón,
se lo hubieran hecho muchos hijos de Dios, muchos cristianos al Señor, ¿cuántos hoy, en vez de estar distraídos, despistados y aburridos, estuvieran sirviendo al Señor? Y cuántas miles, tal vez millones de almas se hubieran ya convertido al Señor a estas alturas de la vida. Así que vamos a orar en esta mañana, en esta línea. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, a ser valiente, a aceptarla y sabiendo que es lo mejor para mí. No perder el tiempo, no enredarme en la corriente y en las cosas de este mundo, sabiendo que la vida es corta y que algún día tendré que rendirte cuentas a ti por todo lo que he hecho. Oramos a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de reflexionar cada día en torno a porciones de tu palabra. Señor, te pedimos que hoy nos tomemos en serio el orar y el pedir cuál es tu voluntad para mi vida y que no tengamos miedo de decir amén, Señor, voy a hacer tu voluntad en mi vida. Guárdanos como siempre te pedimos, oh buen Dios, de todo peligro, de todo mal. Guía nuestros pasos, sé tú nuestro pastor y ayúdanos en... todo momento a estar lo más cerca posible de tu corazón y de tu palabra. Ponemos como siempre con acción de gracias nuestra vida y este día en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los que tienen mi devocional diario, hay 3 preguntas sobre las cuales ahora tenemos que reflexionar. ¿Cuál es la verdad eterna que será reflejado en este texto que hemos compartido en esta mañana? ¿En qué he fallado a la hora de vivir de acuerdo a este principio de hacer la voluntad de Dios en mi vida? Y tercera y última, ¿cómo puedo aplicar a mi vida lo que hoy he aprendido por medio de este pasaje? Saben que este devocional no está todo hecho, hay que trabajarlo, hay que reflexionar en él, en la palabra oída y recibida. Así es que espero que a lo largo de este día puedas llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida y que te des cuenta de que es lo mejor que puedes hacer. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan ustedes un feliz día. Nos vemos Dios mediante mañana en el siguiente devocional.